Un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado conversando acerca de lo importante que es cómo el Señor también nos permite, a través de su Espíritu Santo, poder llegar a otros. No con elocuencia, no con inteligencia humana, no con la persuasión, no con falsedad, sino que con un verdadero testimonio, mostrando a Cristo, a la persona de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Y es así que hemos podido hacerlo. Es así como tú podrás hacerlo. Es así como muchos jóvenes que hoy día son adultos y que pasaron por distintos espacios universitarios tuvieron que defender sus creencias y su fe. Y hoy día están en lugares incluso de poder. Vimos el caso de una persona que aparece acá en las escrituras, que es el caso de Daniel. Y vamos a seguir compartiendo algunos elementos que también están ahí puestos y que Daniel experimentó. Eh, no sin antes, vamos a leer un versículo de introducción que se encuentra en el mismo libro de Daniel. Te invito a que busques Daniel 1, Daniel capítulo 1, que dice lo siguiente en el verso 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la bebida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. ¿Tendrás la valentía tú? ¿Tendré la valentía de yo de pedir no contaminarnos en nuestros espacios, en la universidad, en los estudios, en nuestro trabajo, en nuestro espacio que podamos vivir y estar? ¿Tendremos esa capacidad? Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para comprender primeramente este mensaje. Te invito en esta oportunidad a que puedas leer el capítulo 2 de Daniel, que sea el mensaje para este estudio. Y vamos a citar algunos pensamientos bíblicos también y que también los puedas buscar para mirar el contexto. Yo siempre te cito a lo mejor algún versículo, te puedo dar alguna idea, pero siempre está dentro de un contexto. Ojalá seas tú el lector ojalá del capítulo completo y por qué no decir del libro completo. Si es una carta, es una epístola y si es corta, por favor, léelo completamente. Pero como queremos pedir la dirección del Espíritu Santo, primeramente vamos a pedir la dirección del Señor y luego de eso continuaremos con esta reflexión cristiana. Querido Padre Celestial, te damos las gracias y te pedimos ser similares a como fue Daniel y sus tres amigos. Queremos servirte claramente, queremos ser cartas abiertas al mundo y que las personas puedan ver a Cristo en nosotros, que realmente podamos ser testimonios vivos para poder presentar un mensaje de amor, un mensaje esperanzador y un mensaje lleno de gracia. Que el Señor pueda tocar nuestro corazón y que pueda tocar el corazón de cualquier amigo y hermano cristiano para que sea un testimonio vivo en el lugar donde le corresponde estar. Todo esto lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nosotros vimos algunos puntos, vimos tres puntos en el mensaje anterior, los cuales principalmente era buscar a Dios en primer lugar, mantener buenas relaciones cristianas y tomar decisiones firmes para mantenernos en la fe. Quisiera hablar también de dos puntos más que son importantes, que es buscar primeramente la excelencia académica. Muchas veces nos llamamos cristianos y no vemos eso ni lo mostramos también cuando estamos estudiando. Y no hay que hacerlo con la finalidad de parecer superior o ser mejor a nuestros compañeros. En primer lugar, eso no es el deseo, no estamos en un afán competitivo.
El cristiano no debe buscar la excelencia en todos los emprendimientos para competir con otros. Si presentamos notas malas, desinterés en los estudios y desdén en nuestra formación, ¿cómo podremos presentar a Cristo? Ese es el tema, en el cual habitan los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como lo presenta Colosenses 2:3 o Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que tú pongas en tu disposición, hazlo para el Señor. ¿Qué fue el principio que vivió Daniel? Veamos en este principio en la vida de Daniel y sus amigos, por ejemplo, en Daniel 1:20, y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores de todos sus magos, sus astrólogos y todas las personas que estaban encargadas en su reino. Eso fue algo impactante. Ellos decidieron, como ya habíamos conversado, cambiar la comida del rey, todos los manjares, las delicias. Quizás era una comida sana, quizás era una comida tan buena como la que a lo mejor puede ser una comida kosher, por decirlo así, una comida sana, pero lamentablemente estaba ofrecida a los ídolos y ellos prefirieron comer legumbres. Y el rey y se dieron cuenta que en todo eran 10 veces más capaces y mejor que cualquiera de todos los grandes hombres que él tenía en su reino. Eso es algo impactante. Un quinto punto también es brillar por la persona de Cristo. Brillemos por Cristo. Cuando Daniel y sus amigos decidieron permanecer en su relación con Dios, esto se tomó por los demás como algo muy personal, pero también visible. Todos estaban pendientes, todos estaban mirando. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los de los otros muchachos que comían la ración de la comida del rey. Eso dice Daniel capítulo 1 verso 15. O sea, ellos se daban cuenta que el rostro y su fuerza y todas sus capacidades se veían mucho mejor que los que estaban comiendo la comida del rey. De la misma forma, las autoridades judaicas, oyendo la predicación valiente de Pedro y de Juan, aunque eran hombres no formados, quizás no tan educados, quizás podríamos decir iletrados, ellos vieron algo diferente. Eh, en Hechos capítulo 4:13 vieron, entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Eso pasó. Quizás tú no has tenido la oportunidad que tuvo Daniel de haber estado en una universidad extranjera, quizás tú no has tenido la posibilidad, pero quizás dentro de tus conocimientos, quizás no eres una persona letrada, quizás no tuviste la oportunidad y por ahí pueden pensar que eres una persona ignorante. Con el Espíritu de Dios, la gente se va a maravillar porque vas a mostrar a Cristo, así como lo hicieron Pedro y Juan en Hechos 4. Quien consigue conocer a Cristo nunca más puede ser la misma persona. Por tener algo diferente en su vida, irradia principalmente alegría, amor, paz, esperanza a los demás. Una vida cristiana es el mayor testimonio de la verdad frente al mundo. Eso inspira notablemente a las personas, inspira profundamente. Y nosotros tenemos grandes desafíos y testimonios en distintos espacios. A lo largo de la escritura nos damos cuenta que la esfera política, por ejemplo, tuvo su enfrentamiento con la fe. Esto ocurría cuando tales poderes se exigían para sí derechos y permanecían solo a Dios. Apocalipsis 13 es cosa de leerlo. Cuando se emiten leyes que herían y los principios de la ley divina, por ejemplo en Éxodo 1, Daniel 6,
Y cuando por medio de la seducción llegaron al pueblo de Dios, a los caminos, y el pueblo se apartó del Señor, como en Números 25. Y con todo esto, aún en este medio, Dios levantó a personas como José, como Daniel, como Esther, que permanecieron incorruptibles y fueron luces brillantes en medio de las tinieblas. Estos ejemplos demuestran que es posible que un cristiano ejerza actividades en una esfera política gubernamental sin tener que corromperse. José, por ejemplo, Daniel y Esther no se corrompieron, a pesar de estar en lugares paganos, lugares distintos. José en Egipto, Daniel en Babilonia y Esther casada con el rey persa, con Asirio, ¿cierto? Cada uno de ellos vivió una situación compleja, pero sin embargo no transgredieron sus principios en el Señor. Con todas estas lecciones obtenidas y todo lo que podemos mirar, tanto en el área académica, tanto en Daniel y también en aquellos que se movieron en una esfera política, en un lugar de lucha, en una arena de lucha política con las distintas y debidas adaptaciones, podemos sumar dos principios. Daniel estuvo en la corte de Babilonia hasta los días del rey Ciro, quien no era babilónico, era persa, era del imperio medo persa. Daniel también, cuando ya era bastante viejo, pudo seguir. No hay que tener miedo por ser políticamente incorrecto. Mira, escucha lo que te estoy diciendo. No tengas miedo de ser políticamente incorrecto, no correcto. Antes de la conquista de Ciro en Babilonia estaba siendo gobernada por Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor. Al contrario de su antecesor, Nabucodonosor no honró a Dios, porque sí, Nabucodonosor en sus últimos días reconoció que Dios era un Dios supremo. Él tuvo que estar 7 años viviendo como un animal, comiendo de la hierba del pasto. Se volvió loco, desnudo, hasta que encontró la cordura en el Señor. Pero su nieto, Belsasar, eh, es llamado hijo también, es llamado hijo por las escrituras, pero por la historia sabemos que fue su nieto. Eh, Nosotros sabemos que él llevó al imperio a la ruina. Públicamente él deshonró al Señor en frente de toda su corte, y en una noche de orgías y de profanaciones, como dice Daniel 5 del 1 al 3, cuando se sentencia, cuando incluso pidió buscar las copas sagradas que eran del templo de Jerusalén para mm, beber ahí un vino pagano, dice. Y en ese momento hubo una sentencia de juicio que fue decretada por Dios y escrita en una pared, pero no comprendida por los hombres, como dice en Daniel 5:5. Entonces Daniel fue recordado, ahí se recordó, para quien poseía el Espíritu Santo y la luz, la inteligencia y la sabiduría, siendo capaz de interpretar el significado de la Escritura. La abuela de Belsasar, esposa de Nabucodonosor, le hizo saber que había un hombre que un hombre sabio que había estado, que era la mano derecha de Nabucodonosor, de su marido, podría aconsejarlo. Eh, el mensaje divino era realmente muy fuerte, muy duro. El rey y el reino fueron contados por Dios, pesados en balanza, hallados faltos y entregados a los medos y persas. Versículos 25 al 28 son muy claros. No debe haber sido fácil para Daniel encarar al rey, decirle cara a cara y declarar tales palabras, pero aún así lo hizo. Él no tuvo miedo de declarar la verdad, aunque fuese políticamente incorrecto,
Podría haber muerto al instante. Cuando Dios nos llama para predicar su palabra en un momento determinado, en una situación compleja, no tenemos autoridad ni tenemos autorización para agregar o sacar nada de ella, acomodar la verdad. Deuteronomios 4:2, te invito a que lo leas. Tanto las promesas y bendiciones como los juicios y maldiciones deben ser anunciados. Nosotros sabemos que el Señor es un Dios de amor, pero que también Él nos lleva también al conocimiento de toda la verdad por el Espíritu Santo, pero que nosotros mismos nos enjuiciamos por nuestras malas decisiones y nosotros mismos nos maldecimos por nuestras malas intenciones. Debemos anunciar, Belsasar fue asesinado en esa misma noche, en el versículo 30, si tú lo lees. Vamos a leerlo, a mirar, para que lo veas. La escritura en la pared. En el capítulo 5 quizá en tu Biblia aparece y dice la escritura en la pared. Dice, en la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, cuando tenía 72 años, tomó el reino. Imagínate. Y ahí, en este capítulo 5 Daniel fue capaz de enfrentar al rey Belsasar y decirle claramente lo que pasaba. Pero Daniel continuó y recibió de Dios la promesa de la herencia eterna. Si nosotros leemos en Daniel capítulo 12, verso 13, en los momentos de crisis política y económica, los hombres de Dios no deben tener ningún tipo de temor y anunciar el nombre de Jesús, que es el único capaz de traer las bendiciones y la restauración y de declarar que nosotros podemos ser felices en Cristo, que es nuestro único Señor y nuestro Rey y nuestro Redentor. Así que debemos empeñarnos en eso. Empeñarnos en el progreso de nuestras naciones también es importante. A pesar de ser judío, viviendo en una tierra extraña, Daniel buscó la paz y la prosperidad de Babilonia, así como el profeta Jeremías había aconsejado a los exiliados a hacerlo. Jeremías 29:7. El hecho de que, aunque cambiaran los gobiernos, Nabucodonosor, después vino Belsasar, después Darío y también Ciro, Daniel continuó como consejero en la corte de reyes distintos, reyes babilónicos y luego un rey medo y luego un rey persa. Daniel continuó como consejero en la corte como el Señor lo indicó, como Él lo puso en ese lugar. Esto indica que sus consejos eran tan valiosos para los monarcas, para estos reyes, y era bien visto por el pueblo y preocupado por su bienestar. Ellos sabían que podían contar con Él, que podían contar con su verdad, con su realidad, que Él no iba a disfrazar la verdad. Los cristianos investidos en posiciones de autoridad son llamados a tener este mismo tipo de compromiso y así estarán anunciando claramente el reino de Dios en la tierra. Como herederos de una tradición evangélica bautista, nosotros los bautistas del séptimo día defendemos una nítida separación entre la iglesia y el Estado. Sin embargo, históricamente jamás nos vamos a oponer a la participación de los miembros en cuestiones políticas o sociedades de su época. Del periodo colonial americano hasta los días modernos, muchos hombres bautistas del séptimo día han tenido posiciones importantes. Incluso desde 1617, el médico del rey fue un guardador del sábado, bautista del séptimo día. Y de ahí han habido personas en estos lugares, concejales, miembros de la Cámara Legislativa, partes en el Congreso, diputados, alcaldes y gobernadores. Aún los miembros de la Iglesia no involucrados directamente en cargos políticos tienen sentido como parte de su deber cristiano empeñarse en reformas morales y sociales de sus comunidades, luchando por causas justas referente a quienes, a las personas con
problemas, a los huérfanos, a las personas con dificultades físicas, las personas con capacidades distintas, a las personas extranjeras, a las personas migrantes, a las dificultades interraciales, a la libertad religiosa, el derecho a la vida, a la preservación del medio ambiente, entre otros puntos. Aún los primeros siglos, la iglesia cristiana, el Imperio Romano fue influenciado a crear leyes contra el aborto, el abandono infantil y el infanticidio. La cremación de viudas vivas junto a sus maridos fue prohibida en la India en 1829 debido a la influencia cristiana. El cristiano William Wilberforce luchó 40 años contra la esclavitud en Inglaterra, por ejemplo. Más de 2/3 de los abolicionistas en los Estados Unidos eran pastores cristianos. 2/3 de los pastores abolicionistas que estaban en contra que estaban en contra de, de la esclavitud en Estados Unidos eran pastores cristianos que predicaban basado en la Biblia que la esclavitud era un mal moral que debía ser extinguido del país. Uno de los grandes pastores bautistas, Martin Luther King, luchó contra la segregación racial en su país, siendo asesinado por ello mismo. El Señor Jesucristo murió por todas las personas, y esto te incluye a ti y a mí, incluye también a quienes no creen en Él, y por sobre todo también incluye a personas que están en distintos campos diversos, en campos intelectuales, en campos políticos, en campos de poder, en espacios de distinta índole. Por eso, el Evangelio, que es la persona de Cristo, también debe ser predicado para ellos. Nosotros los cristianos que encontramos en Jesucristo y en el Espíritu de Dios el medio para poder llegar a esas personas. ¿Por qué? Porque no lo haremos con palabras falsas, no lo haremos con la persuasión, ni con la inteligencia, ni con nuestra elocuencia, sino que con el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu Santo hará la gran diferencia para el reino de Dios. Cabe a la iglesia alentar, preparar y orar por los miembros para que tengan acceso a una formación académica. Como fue en un inicio, como te dije, las grandes universidades Oxford, Harvard, entre otras, primeramente eran lugares para formar teólogos y pastores. Espero en Cristo que también muchas personas que hoy quizás tienen otras formaciones académicas en grandes universidades también puedan ser hombres de Dios. Que el Señor los bendiga en ese sentido. Eh, Pablo alentó a un joven Timoteo a usar la práctica de las súplicas, las oraciones y las intercesiones a favor de los reyes, a orar por las autoridades. Primera Timoteo 2:2. Podemos hacer nuestras propias oraciones hacia también nuestros líderes, como lo hacía Daniel. Puede ser que el gobernante que está manejando tu país no te guste, que no te guste su pensamiento político ni cómo ha liderado el país, pero el Señor te manda a que puedas hacer un referente y puedas orar por él también. Podemos hacer nuestras las palabras de adoración de Daniel, como en Daniel 2, verso 20 al 22 dice, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios del siglo, el Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela tanto lo profundo como lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Que el Señor te bendiga grandemente y que también tú puedas ser un referente. No solamente orar por los gobernantes, no solamente pedir por las personas que están estudiando, a lo mejor en un espacio académico u otra.
o en otra área, sino que también tú seas un referente si el Señor quiere que tú así lo seas, que puedas influenciar en este mundo a través del Evangelio, que es la persona de Cristo. Teniendo en claro la separación entre el Estado y la Iglesia, pero viviendo por fe y pidiendo por nuestros gobernantes. Que el Señor te bendiga profundamente, gracia y paz.